Ahora veremos dos ejemplos de división de fracciones con signo. Aquí tenemos 2/5 decimales negativos divididos por 6/5. Entonces, lo primero que debemos notar es que tenemos un negativo dividido por un positivo, por lo que este cociente será negativo. Luego, normalmente escribimos todos los problemas de división como problemas de multiplicación. Dividir entre 6/5 es equivalente a multiplicar por el recíproco de 5/6. Entonces, esto es equivalente a 2/5 negativos por 5/6. Nuevamente, observe cómo 5/6 es un recíproco de 6/5. Pero ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Queremos identificar todos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador, y probablemente la forma más fácil de identificar todos los factores comunes es para escribir todos los numeradores y denominadores en forma de factores primos, y dado que 2 es primo, tendremos 2 negativos en toda la factorización. Prima de 15 es 3 veces 5 veces 5 es primo. La factorización prima de 6 sería 2 veces 3. Entonces, observe que tenemos un 2 en el numerador y un 2 en el denominador, que se simplificará a 1. También tenemos un 5 aquí y un 5 aquí que se simplifica a 1, así que ahora este producto estará en la forma más simple. Nuevamente, tenemos un negativo por un positivo, por lo que esto será negativo, y luego tenemos un 1 en el numerador. Recuerde que todo esto se simplificó a 1, y el denominador sería 3 veces 3, que es igual a 9. Entonces, este producto es un noveno negativo, que también es nuestro cociente. Ahora echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos un negativo dividido por uno negativo, por lo que nuestro cociente será positivo esta vez. Primero reescribamos esto como un problema de multiplicación. Dividir entre 6/7 negativos es lo mismo que multiplicar por 7/6 negativos. Entonces tendremos 9/16 negativos por 7/6 negativos, y si queremos podemos incluir paréntesis aquí, y antes de multiplicarlo. Queremos simplificar, pero en este caso ya que 7 es primo, el único factor común aquí será un 3 entre el 9 y el 6. Entonces, para ahorrar un poco de trabajo, simplemente escribiremos esto como negativo 3 veces 3. Dejaremos 16 solo porque no se va a simplificar, y luego 7 es primo, y la factorización prima de 6 sería 2 veces 3. Observe aquí que tenemos un factor de 3 que se simplifica a 1, y luego nada más se simplificará. Ahora, nuevamente, tenemos un negativo por un negativo, por lo que el producto es positivo. Nuestro numerador es 3 veces 7, que es 21, y el denominador es 16 veces 2, que es 32. Así que este es nuestro producto, que también sería nuestro cociente. -97270642 dd2.